Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a quienes nos están siguiendo en este espacio, el análisis a otro nivel, en la red de redes, aquí por internet, en esta su página que cada vez es más visitada, defacto.com.mx y en este portal De Facto TV. Como siempre, gracias de a de veras por estarnos viendo. Tenemos por ahí 2 grabaciones alojadas incluso en YouTube. Nos da muchísimo gusto cómo han ido aumentando las visitas y quiere decir que cada vez les agrada más lo que estamos haciendo y nos esmeramos por hacerlo. Nos ofrecemos a hacerlo cada vez mejor. Y hoy una tarde muy lluviosa, bastante muy lluviosa, todo el día y toda la noche desde ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del estado. Y bueno, todavía no llega Daniel Flores Meneses, que está atrapado en el tráfico, pero a mí me da un enorme gusto, como siempre, saludar a mi compañero y amigo Enrique Alfaro. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Miguel Ángel, bien, padeciendo esta lluvia que no deja de caer en Tuxtla en las últimas horas. Que ni ganas da de salir a ningún lado, ¿no? Y va a permanecer, según se ha anunciado, todavía 3 días. Muchas horas más, efectivamente. 3 días. Bueno, fue un encuentro, ¿no? De estos frentes que provocaron una tormenta entre el Istmo y el Golfo y le repercute a todo el sureste. Pero bueno, tenemos un tema muy interesante. Fíjese que todo el mundo habla de corrupción, todo el mundo habla de impunidad y por supuesto que hubo una iniciativa a principios de este gobierno de Enrique Peña Nieto que fue el de la transparencia y a estas alturas todo el mundo sigue cuestionando sobre la corrupción y la impunidad. Y el tema es este: las reformas acabarán con la impunidad y la corrupción. ¿Cómo ves, Enrique? Yo creo que hay, en ese sentido, la presentación de las propuestas claramente define estrategias que van en el propósito de combatir la corrupción. Ya hemos comentado en el programa pasado esto, que es un reconocimiento a que existe corrupción en los estados, en cómo se ejerce el recurso que tiene que ver con el pago de salarios a maestros y con lo que tiene que ver con salud, el gasto en medicamentos. Así como esto, existen en la ley algunas otras consideraciones que tienen que ver en los hechos con un reconocimiento al mal ejercicio de la administración de los recursos de parte de los estados, y la federación intenta proponer una solución a esta circunstancia. Es por eso que hemos sabido de esto que ya hemos comentado y seguramente en los próximos días nos iremos enterando de más medidas en este sentido, en el propósito de que los recursos se apliquen para lo que son autorizados. Pues las tan discutidas reformas que ha propuesto el presidente Peña Nieto y que traen en un vaivén una serie de intereses, por supuesto que la hacendaria es la que más está repercutiendo. Bueno, en el preámbulo de la energética, que también presagia por ahí una serie de jaloneos, pero en esta vamos descubriendo que hay una particularidad. El presidente estratégicamente propone una serie de acotamientos a la impunidad que ha existido y a la exacerbada, extrema corrupción en sectores, en presupuestos muy importantes, muy relevantes, que ha sido muy fácil para los gobiernos estatales apoderarse de las cantidades multimillonarias para ni siquiera ejercerlos. Y tenemos un caso aquí en Chiapas. Pasaron 2 sexenios, Enrique, y uno de ellos dio pie a un gran escándalo nacional y creo internacional, en el de Pablo Salazar, cuando se dieron la muerte en cadena en serie de aquellos niños en Comitán por falta de recursos. Y se decía incluso, por lo menos hubo una declaración ministerial del director del hospital de Comitán, que el propio gobernador Pablo Salazar había ordenado que ni un peso para salvar a esos niños. Y lo que no se justificó nunca, y que además por ahí la crítica fue tan airada, que se preocupó y se ocupó más Pablo Salazar por destinar recursos millonarios, en lugar de la salud, para el estadio de fútbol Víctor Manuel Reina, porque le representaba un negocio muy rentable a este exgobernador, hoy exgobernador, que
pues le encantaba manejar el dinero a través del fútbol, ¿no? Dicen que desde muy joven, a lo mejor él quiso ser futbolista, nunca lo logró, una de las tantas frustraciones que tiene Pablo Salazar. Y bueno, encontró el nicho para hacer cantidades industriales de dinero a costa de la vida de inocentes criaturas recién nacidas. Ese es un antecedente. Y el otro antecedente es que en este gobierno pasado, reciente, de Juan Sabines Guerrero, también se habló al cansancio de los escándalos en el manejo del presupuesto destinado para salud. Y que, como decía Daniel en el análisis anterior que hacíamos y que comentábamos, coincidías tú con él, y yo pues vi que el punto de vista era compartido, que el dinero se esfumó, construyeron hospitales, cascarones, y ahí están abandonados. Y bueno, se encontró incluso en el basurero toneladas de medicamentos caducados. Sí, sí, sí es cierto. Todo esto ha puesto a discusión el concepto de federalismo fiscal. Si los estados no pueden manejar de manera correcta los recursos, los impuestos que la federación les envía, entonces ha llegado al momento en el que la federación ahora pretende tener el control de esos recursos, ya no los estados, para efectos de garantizar que se gasten en lo que se debe. De tal manera que los medicamentos están proponiendo proporcionárselos directamente. Así es. Y es que estamos hablando, imagínate, estamos hablando de una cantidad industrial de dinero. Si el Congreso aprueba los cambios que propone el gobierno de Enrique Peña Nieto, la federación dejará de transferir a las 32 entidades federativas 292.583.472.000 y todavía 824 pesos, de los cuales el 53.4% de 548.306 millones de pesos, 160.000 millones etiquetados en el ramo 33 como aportaciones federales para entidades y municipios, corresponden a los rubros de educación y salud. Estamos hablando de una cantidad de dinero espantosa, escandalosa, tremenda, que está siendo mal manejada, que se reconoce como tal al hacer esta propuesta y que debiera ser una vergüenza. E incluso no se ha escuchado de parte de los gobernadores que se opongan a la medida, lo que de algún modo es un reconocimiento a que se ejerce y se ejerce mal, incluso en lo que se refiere al presupuesto para efectos de pagar a los maestros, al magisterio. Sé que ha sido una solicitud que han hecho los propios gobernadores, algunos de ellos, porque se les dificulta el trato con el magisterio, esta doble negociación. Por un lado negocian el salario a nivel federal y luego regresan a los estados a negociar nuevamente, y en esta doble negociación las partidas se pierden, se desvían, se crean infinidad de plazas que no debían de existir, y bueno, es insostenible un pago de esta forma. Pues esa es parte de la discusión que trae la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que lesiona sus intereses, porque existen, aparte de los casi 100,000 comisionados sindicalizados, existen maestros con dobles plazas, con dobles turnos, incluso existe personal administrativo en escuelas con dobles plazas. Y esto es lo que está proponiendo precisamente esta reforma hacendaria y fiscal. Dice la reforma hacendaria: la modificación a la ley de coordinación fiscal y general de contabilidad gubernamental en materia de financiamiento educativo propone eliminar el fondo de aportaciones para la educación básica y normal. De acuerdo a la autoridad, el FAEP, que es este fondo, tiene diversos problemas, entre ellos el que los recursos han sido utilizados para crear un número excesivo de plazas, tal como lo comentas, ¿no? Y bueno, lo que pretende el gobierno federal es recentralizar nuevamente ese recurso para que ya no sean los estados quienes los ejerzan, y creo, sin duda, esto va a dar pie a que una vez que se eleve a rango de ley,
hacer una revisión de la plantilla nominal y ver cuántos maestros tienen dobles plazas en el mismo sector, en la misma escuela y con el mismo patrón. Porque no es posible que la Secretaría de Educación es el patrón y su trabajador tenga 2 plazas, 2 sueldos y todavía en diferentes categorías. Claro, esto no implica simplemente cambiar de ventanilla, dejar de cobrar en el Estado y pasar a cobrar a la Federación. Implica una revisión de esos padrones que se conoce, se sabe, están muy viciados, que existe una sobreexistencia de plazas, como se ha reconocido de parte del gobierno federal, como ya se sabía, ya se conocía que esta situación existía. Y en la medida en que se consiga revisar y hacer un pago verdaderamente a quienes estén ejerciendo, estén desquitando, estén cumpliendo los trabajos de su plaza y se deje de dar a aquellos quienes por diversas circunstancias ganaron una plaza de más, ganaron un sueldo de más. Pero fíjate que eso creo que fue lo que dio pie a la corrupción en el magisterio durante años, porque hay que recordar, yo no sé si todos los estados estén en las mismas condiciones, pero por ejemplo en Chiapas existe el magisterio estatal, es decir, están dentro de una estructura que depende directamente de la nómina del gobierno del estado. Y qué curioso, existe el sistema federalizado ya incorporado a la estructura del estado. Pero existen 2 sindicatos, la sección 40 y la sección 7. Y para efectos de intereses de corrupción, porque no es otra cosa, se juntan, ¿no? Que eso es lo chistoso. Defienden ese apartado, ese nicho del ingreso, las prebendas, y los gobernadores estuvieron utilizando, tanto en el sector educativo como en la Secretaría de Salud, una infinidad de plazas para estar cubriendo las manifestaciones, las inconformidades, las presiones, etcétera. Muchos liderazgos han aterrizado incluso a la Secretaría de Salud que ni siquiera ejercen y nunca han ejercido una plaza. Nunca han estado ahí trabajando. Pero sí devengan sueldos de más de 20, 30 mil pesos. Pues definitivamente esta medida va en contra de lo que conocemos como federalismo fiscal. Sin embargo, también es necesario reconocerlo, tiene como propósito el evitar estos vicios por demás criticables en todo sentido. Se ha sabido en el caso de Chiapas cómo se administró la Secretaría de Salud, los recursos, los fondos en el sexenio pasado, hasta hace poco todavía sigue siendo materia de análisis de parte de algunos noticiarios. Aristegui ha ocupado gran parte de su tiempo en el análisis de esta circunstancia y bueno, incluso ellos dicen que tienen documentos que apenas han dado a conocer parte, que hay mar de fondo en esta circunstancia. Y fíjate que en el sector salud, pues el negocio de las licitaciones, que han dejado millonarios algunos funcionarios que sexenalmente han pasado por esta área, y algunos todavía están, ¿no? Bien recomendados, pero ahí están. Pues también le quitarán a los estados 72.500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal del próximo año. Y esto representa que el mayor control sobre el uso y destino, pues en la iniciativa de la Reforma General de Salud que propone el presidente a la Cámara de Diputados, pues es eso, quitarle a los estados esa facultad para que sea a través del gobierno federal como se equipen los hospitales y como se suministre los medicamentos, que son cantidades de miles de millones de pesos en el país. Y a esto, bueno, pues yo creo que no hay sector que no pegue de gritos cuando, como a los niños, ¿no? Le arrebatas el dulce y se pone a llorar. Sí, claro, sería entendible. Las cifras que has mencionado, Miguel Ángel, revelan el monto, la bolsa, las dimensiones de estos fondos que han sido manoseados, y sería natural y entendible que existan reticencias, que existan resistencias a devolver a la federación esto. Sin embargo, creo yo que
existe un ánimo de parte de los analistas, de parte de la opinión pública, de reconocimiento a que esta situación no puede quedar así. Yo no veo que pueda dársele marcha atrás a esta propuesta. Yo creo que va a pasar en el Congreso sin mayor dificultad. Desgraciadamente, no solamente debe quedar en eso, sino también debe quedar en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, de control del ejercicio de los recursos en los estados, porque no basta reconocer el problema y recoger el dinero. Es necesario revisar esos mecanismos, modificar nuevamente las leyes, hacer lo necesario para efectos de que no pase eso mismo con otros recursos, porque por lo pronto son dos rubros, educación y salud, pero pudiera pensarse que no solamente queda ahí el problema, que pudieran el recurso de otras partidas también estar siendo manejados indebidamente. Pues fíjate que hay otros aspectos, y dentro de esos aspectos que pretende acotar, resolver ya de tajo, así lo entiendo yo, en esos actos de corrupción y rapiña del erario público, el sector de la construcción, el sector inmobiliario, también se inconformó y hace ver que no están de acuerdo con que se tenga que imponer una tasa IVA a las viviendas, a los créditos de las viviendas, a las hipotecas, y bueno, pues a estas alturas, por sentencia judicial, han sido embargadas las cuentas y los bienes de Casas Geo, de ARA, de Omex, porque no garantizaron, en primera, que las viviendas fueran de calidad, y en segunda, su cartera vencida no les daba para pagar los créditos de los que ya habían dispuestos del gobierno federal. Y por supuesto que no están contentos, ¿no? Y de ahí pegan de grito y dicen, si así no podemos avanzar y hay un déficit de vivienda, pues menos si les cobran IVA. Es terrible esta situación que tiene que ver con la construcción. Es bastante conocido el hecho de que se construyen fraccionamientos que no cumplen con requisitos en cuanto a su calidad de construcción, que representan serias deficiencias. En Chiapas se conocen muchos de estos casos, en Tuxtla Gutiérrez se conoce, se sabe, con frecuencia es noticia, estas construcciones que se ven afectadas, que se agrietan de manera pronta, que se construyen en lugares donde no debieron haberse hecho, que no tienen, se construyeron y no tienen los servicios elementales. Todo eso es parte de la corrupción que ha privado en este sector de la construcción y que ahora es necesario también revisar y modificar las circunstancias. Sin embargo, esto del IVA se está discutiendo. Me pareciera que ya hay los primeros acuerdos en los distintos grupos parlamentarios para efectos de revisar parte de lo que se ha propuesto. No todo va a pasar como fue propuesto por el secretario de Hacienda, por el presidente de la República. Hay la voluntad de revisar, de reconsiderar, y yo creo que lo que tiene que ver con impuestos a colegiaturas y lo que tiene que ver con el impuesto, la ampliación del impuesto en las zonas fronterizas, en las franjas, en las zonas fronterizas, creo yo que va a entrar a revisión, muy probablemente le den marcha atrás. Pues hoy hay reunión del Pacto por México, hoy es viernes 13 de septiembre, inicia ya el festejo patrio, ¿no? Iniciaron ya las ceremonias, ya se hizo la ceremonia. Bueno, pues a ver si se ven patriotas quienes van a estar en el Pacto por México, y además los que no se ven muy patriotas son los diputados y senadores que se agarraron su puente, pequeñito puente de 4 días, pero quieren celebrar, ¿no? No aprobando esta ley todavía porque quieren un compás para echarse el grito de ¡Viva México! O ahí sabrás. Pero bueno, dentro de la seriedad de este contexto, no es posible que continúen algunos sectores privilegiados. Y eso es lo que pretende, hasta donde yo puedo observar, el presidente de la República. Ahora se llama Enrique Peña Nieto, pero si se hubiera llamado como sea y hubiera tenido la misma iniciativa, yo creo que la repercusión estaría siendo la misma, fíjate. ¿Por qué? Porque los intereses están tan arraigados
y quitarles de tajo miles de millones de pesos a sectores privilegiados para acabar con la corrupción y acotar con la impunidad, creo que a nadie le gusta. Y no importa si se lo hace Peña Nieto o se lo hace Juan Pérez. Es el Ejecutivo Federal el que propone, porque así está establecido en este sistema republicano, y es el Legislativo el que aprueba, ¿no? Sí, regresamos a la condición de volver a discutir como mexicanos esta condición lamentable que ha privado en algunos sectores del país y que incluso se dice que es, en ocasiones, que es parte de la idiosincrasia del mexicano, que del funcionario más importante al ciudadano de a pie, cuando paga la mordida al tránsito para efecto de no ser multado. El problema de la corrupción nuevamente se pone a discusión en este país. ¿Qué hacer para combatir la corrupción? ¿Qué hacer para efectos de evitar que esta circunstancia se apodere de las instituciones y se agarre raíces y permanezca en ella? Creo yo que en ese sentido las leyes propuestas van en ese propósito, y debemos como opinión pública impulsar para efectos de que no quede ahí, se revise, incluso se castigue, se erradique la corrupción de las instituciones, no solamente se reconozca el problema y se recoja el dinero, sino también se aplique la ley para efectos de que no quede impune. Pues sí, y hay un sector también muy interesante en cuanto a defender sus intereses, y es el de la industria refresquera. Y ya también ellos alzaron la voz y dijeron, oiga, pues no nos conviene que nos apliquen también IVA, les quieren cobrar $1 por litro de agua azucarada y colorante, lo que le llaman refrescos, ¿no? Los refrescos Las bebidas carbonatadas. Carbonatadas. Entonces, no utilizan ni azúcar, porque hasta eso, no, el endulzante no es azúcar, es sacarosa. Entonces, ellos están pegando de gritos y pues bueno, no sé si tenemos por ahí un video para enmarcar esta situación. No, ¿verdad? Bueno, entonces, lo importante de esto es, ¿qué sectores están pegando de gritos? Los más beneficiados. Ya llegó Daniel, ya está Daniel por ahí. Pásale a Daniel, ¿qué pasa, Daniel, hombre? Oh, Daniel, te estamos esperando, ya sabes. Bueno, estamos al aire, estamos grabando. Estamos al aire ya. No, para que no entres muy contento diciendo cosas, que estamos al aire, te estamos recibiendo al aire. No es cierto, no, Sí. Video, no mandamos, no. ¿Cómo no? Estamos al aire. César es un profesional. No, estamos al aire. No nos cree que estamos al aire. Bueno, con la disculpa, es que tuvo que entrar de esta manera porque no había otra forma para hacerlo de inmediato. Oye, no, fíjate que Tuzla está desquiciado. Si usted quiere venir al centro por angas o por mangas, no lo haga, en verdad, no tiene nada que venir a hacer. Tengo una hora que subí a mi automóvil y acabo de llegar. En serio, está verdaderamente terrible, está totalmente desquiciado el tráfico. Venía ahí escuchando en la radio de México que están desalojando el Zócalo en estos momentos. Hay ahí ya helicópteros sobrevolando, ya muchos maestros salieron del Zócalo y bueno, eso quiere decir que está la Policía Federal ya acordonando todo el primer cuadro de la ciudad, no, el centro histórico, ¿sí? Y bueno, parece ser que los maestros ya decidieron a salirse. Los que no deciden son los de la 22 de Oaxaca, pero algunos ya están inclusive poniéndose en el Monumento a la Revolución, ya llevaron para allá, pero ya el Zócalo está prácticamente vacío en un 90%, según escuchaba yo. Se los digo porque en verdad venía muy enojado ahorita. Hablando francés. No, hombre, francés, alemán, ruso y hasta simojovelense. Eso. Pues bueno, mira, haciendo una recapitulación. Estábamos comentando de hasta dónde impacta la discusión por la propuesta que hace el presidente Peña Nieto con esta reforma hacendaria y fiscal, y que viene a atacar, parece ser, directamente la corrupción y la impunidad que ha prevalecido en el sector de educación y salud, donde les acota, y eso lo comentabas tú en el análisis del programa anterior, de
cómo les levanta la canasta y les quita los recursos a todos los estados para que sea ahora el gobierno federal quien disponga de esos recursos de manera directa, pero con la advertencia de que, bueno, van a revisar en el sector educativo que no es posible que existan maestros o personal administrativo hasta con 2 plazas y diferentes prebendas que aterrizan en lo mismo, un solo patrón, Secretaría de Educación, Sí, sí. 2, 3 plazas, 2, 3 ingresos y además comisionados, ¿no? Oye, yo no sé cómo le vayan a hacer, efectivamente, cómo le vayan a hacer en Oaxaca, donde los maestros son los dueños de la Secretaría de Educación y donde los maestros, la sección 22, son los dueños precisamente de las plazas. Creo que andan pidiendo ahí 1,500 plazas extras más. Eso es verdaderamente, la educación lo convirtieron en un pastel para celebrar su propio cumpleaños. Eso en verdad no se vale. Ya la educación debe cambiar en México y creo que lo que está sucediendo en estos momentos en toda la República, sobre todo en los estados donde la coordinadora tiene más presencia como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, sí, es algo interesante. Creo que el presidente ya tiene precisamente bien establecido qué es lo que va a hacer. Ha dicho que en materia de reforma ni un paso atrás ni para tomar vuelo. Así es que yo creo que lo que está haciendo el gobierno de quitarle a los gobernadores el manejo de los presupuestos para maestros, para la educación, ¿sí? Eso le va a dar un giro de 360 grados a la corrupción, ¿sí? Porque eso se va a acabar. Esperemos que se acabe en beneficio de la educación de los chamacos que vienen, además ya vienen muy tecnificados. Y ¿no? hablábamos de otros sectores, por ejemplo, el de la vivienda, ¿no? La vivienda. Que están pegando de gritos también por la tasa impositiva de IVA para las hipotecas, Sí, para las pero fíjate, Miguel, compraventas. que están pegando de gritos con algo que todavía no está aprobado. La reforma hacendaria está en discusión, ¿sí? Por ejemplo, se dice que la reforma hacendaria lo más seguro es que el impuesto al valor agregado para los colegios vaya a hacerse un lado, porque parece ser que hay una fuerte presión de mucha gente de la clase media que está diciendo, nosotros no mandamos nuestros hijos a los colegios porque sean mejores que las escuelas primarias y las escuelas oficiales, ¿sí? En cierta parte sí es cierto, sino porque tienen una mejor atención, ¿sí? Y prefieren pagar, y sobre todo porque les garantizan la cuestión física de sus hijos en esas escuelas. Y eso precisamente es lo que está ahorita, creo que hasta pleitos han habido ya en la tribuna del Congreso de la Unión. Bueno, trifulcas, pues, ¿no? Son raus de sombra para lo que viene. Conatos. Sí, sí. Con Y entonces actos. yo creo que, por ejemplo, lo más seguro es que se vaya, que lo cambien por otras cosas. Otro que está muy discutido es el IVA también en las fronteras. En la frontera he visto poco ánimo de la frontera, de los empresarios de la frontera del sur sureste. No, los del norte están luchando muy fuerte, como que tienen representantes legisladores que los representan con mucha fuerza. En Tapachula yo ¿Ya? he leído el periódico Reforma, la protesta de los empresarios. Ah, qué bueno, porque ellos son los principales entre Ciudad Hidalgo, ¿Será el Suchiate de y Canal Tapachula. 13 de TV Azteca el único o qué? ¿O hay más empresarios ahí fuertes? Porque, por cierto, es senador, ¿no? ¿Quién? Armando Melgar. Es uno de los senadores del Partido ¿Será Verde. uno de los que está pegando de gritos? Debe de hacerlo. Yo creo que en estos momentos les debió haber tocado Zoé Robledo, ¿no? Sí. En lugar de, porque la verdad es que hay mucha diferencia entre los dos. Uno es uno más. Robledo sube mucho a la tribuna, está luchando ahí por Chiapas, lo acabamos de ver con lo de Patistán, presentando ahí una iniciativa para que se encare, ¿no? Y que por el PAN, fíjate que el único, yo no vi representantes de Chiapas en el Poder Legislativo defendiendo a Chiapas en este aspecto del impuesto fronterizo. El Así único que yo vi, y que por cierto lo castigaron mucho en las redes sociales, en Facebook, por haberse puesto una cartulina aquí. Ah, bueno, Aquino, ¿no? Juan Jesús Aquino Calvo, del PAN, es el único del Sí. PAN, es el único diputado del PAN de Chiapas. Todos los demás son priistas y no hay ninguno más. pero ni priistas siquiera han subido a la... Por eso, no hay ninguno más que haya defendido a Chiapas. La verdad, yo conozco a pocos
bueno, todos los años que hemos pasado en el periodismo, los que pasamos en el DF y los que tuvimos la oportunidad de interactuar con la comunicación legislativa, teníamos ya perfectamente establecido. Yo he visto muy pocos chiapanecos tribunos que vayan a la tribuna, ¿no? Y entonces, ahorita Zoé Robledo es el que está llevando la voz cantante de la legislatura. No, nadie le ha dicho tú eres el mejor, ni mucho menos se lo Pero voy no a hay decir otro, yo, ¿no? pero no he visto a otro. Antes yo, por ejemplo, veía a César Augusto Santiago. César Augusto Santiago era un extraordinario tribuno, que entraba no solo a pelear por Chiapas, entraba a pelear por su partido y por todas las cosas. Un hombre que sabía el manejo de la tribuna exactamente cómo era, ¿no? Tanto como el manejo de asuntos electorales. Ah, no, pero por supuesto, ¿no? Es especialista. Así es. Es un conocedor de la materia. Muy Bueno, conocedor. curiosamente, el diputado Juan Aquino, antes de que se presentara esta iniciativa fiscal, esta reforma fiscal, ya había él presentado una iniciativa a nombre de su partido para efectos de que el estado de Chiapas fuera reconsiderado en el asunto del impuesto. Ya no solo la franja fronteriza, sino también el estado en su totalidad. Y bueno, él traía el tema y ahora ha permanecido con el dedo en la llaga para efectos de que se vuelva a considerar para que no se apruebe este impuesto generalizado que sube el impuesto en las fronteras y permanezca la consideración no solo a los estados del norte, sino también a la frontera sur. Sí, Zoé Robledo en el Senado ha logrado establecer ya una diferencia entre los otros, porque yo no veo a Boris Gleason, no veo a este muchacho, el senador de Tapachula, ¿cómo se llama? Luis Armando Melgar. Melgar. Abordar la tribuna. ¿no, Abordar Lorenzo? la tribuna, veo nada más a Zoé Robledo, que inclusive logró establecerse como presidente de la Comisión Especial de la Frontera Sur-Sureste del Senado de la República, en donde está dando una lucha verdaderamente tremenda, increíble, ¿no? Está con las reuniones de la CONAGO, está con los gobernadores del sur-sureste, está estableciendo pues la diferencia. Bueno, yo creo que el Zoé Robledo va a seguir con este asunto del IVA en la frontera sur, porque yo no conozco mucho de economía, ni sé cómo va a impactar, pero de acuerdo a los comerciantes y a los empresarios de la frontera sur, creen ellos que van a tener un problema. Pierden competitividad Sí. al pagar mayores impuestos. Claro, claro. Entonces, de manera natural, al reconsiderarse, ellos ganan, permiten poder estar compitiendo con el resto de las empresas que trabajan, que funcionan en la frontera. Pero además, estratégicamente, ¿no? El desarrollo que se pretende, tanto del gobierno federal como el gobierno del estado de Chiapas y particularmente en el sureste, pues el paraíso fiscal sería ese para nuevas empresas, para que se puedan asentar en esta parte de la República, porque la parte norte pues ya está saturada y depende nada más del maquiladoras, mercado sí. norteamericano, ¿no? Sí. Bueno, las posibilidades están en el sureste y yo creo que por eso Jesús Aquino y Zoé. y Zoé están peleando esa condición de, si no una exención de impuestos, por lo menos que esté al mismo nivel del trato que se le da a la frontera Claro. norte. Pero toda, como dices tú, ya es la propuesta que hizo Aquino, ¿no? Toda la entidad, todo el Sí, estado. no solo la franja. Porque además comentábamos hace un rato que en Quintana Roo tienen la preferencia todo el estado, no es una franja nada más. Así es, hay consideraciones y hay casos en los que se les beneficia con consideraciones en el impuesto a lugares que no tienen frontera física. Claro. Que son cercanos a la frontera. Lo que pasa pero es que no eso tienen es frontera un estado muy pequeño, ¿no? Y Chiapas, que tiene una amplísima Sí, sí, frontera, ese es el no problema. tiene esas mismas No tiene, consideraciones. no, Entonces, no. para darle lógica, para darle sustento, debería ser considerado todo el Estado, ¿no? Además de que de todos los partidos políticos en distintos momentos se han manifestado Claro. a favor de esa consideración. Pues Daniel, ¿crees que con estas propuestas efectivamente vaya a bajar, a disminuir o a erradicarse la corrupción y la impunidad en sectores tan fuertes, tan resistentes que están ahorita oponiéndose a todas estas reformas? No creo que vaya a bajar de un jalón la corrupción, vaya, digo, perdón, la cacofonía, ¿no? Pero la verdad es que es un paso muy importante. Digo, alguien tiene que dar los primeros pasos.
Alguien le tiene que decir al niño que no, ya tiene 4 años y no puede hacerse en los calzones, que tiene que ir al baño, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues hay que decirle a los maestros que se dediquen a lo suyo, que la corrupción no es de ellos, que la Secretaría de Educación no es de ellos, ¿sí? Y que tienen que atender a una vocación para hacer las cosas, ¿sí? Y así hacerlo en todos los terrenos, es lo que va a suceder. Todavía viene la otra batalla, que es la energética, que también va a estar difícil, ¿no? Creo que ya después de estas manifestaciones de los maestros, el presidente Peña Nieto ya lo ha librado, ¿sí? Lo único que queda ahorita es decirle a los maestros que querían hablar, si queremos hablar con el presidente, por eso venimos. No, el presidente no los va a recibir. Fue muy exacto, Osorio Chong dijo, no. Aquí la onda es, váyanse y luego hablamos. Mientras estén aquí no van a hablar con ellos. Ahí está, ya comprendieron que la Ciudad de México, pues es una... Y el que sigue lavándose las manos, pero yo creo que hay un acuerdo ahí, es el jefe el jefe de gobierno. Dice que todo es un asunto de la Policía Federal. Y efectivamente, y está toda la Policía Federal ahí metida. Pero en fin, ahí, como les decía yo, alguien le tiene que empezar a decirle a los corruptos de México que tienen que empezar a mostrarse como lo que son. Claro, no es igual ganar $300 millones y enviarlos a Estados Unidos a que yo, por ejemplo, envío a Simo Jovel 300 pesos semanales, ¿verdad? Es un poquito la diferencia. Es un poquito la diferencia. Unos cuantos ¿no? ceros, pero es poquito. Sí. Dígitos. Sí, dígitos. No le alcanza ni para comprar un dije de ámbar, man. O un kilo de sats. O un kilo de sats. No, para el kilo de sats se alcanza. Pero luego ya no te queda para las cervezas. Pues bueno, el tiempo es el que nos castigó en esta ocasión por el clima. A mí me está castigó terrible. más. Sí, a ti te castigó más. Y no nos resta pues más que darle las gracias. Estaremos en la próxima edición con ustedes con esto, porque lo de las reformas da todavía para mucho. De aquí hasta octubre vamos a tener reformas y reformas y reformas. Sí. Va. ¿No? Son Salvo 120 días que se había propuesto el Sí, presidente. así es. Y luego de su aprobación, que ahí no concluye, habrá que empezar el análisis de cómo van a aterrizar, cómo van a hacer cumplir las leyes. No basta la ley. No, basta no. Ese su es el otro aplicación. asunto Así que es. va a aterrizar en los estados. Así es. fíjate. Eso lo vamos a ver en unos meses más. Sí. Sí, en unos meses más. Ahora no lo vamos a ver todavía, pero vamos a ver en unos meses más. Pues bueno, no nos resta más que darle las gracias y como siempre, por favor, sean felices. Muy buenas tardes. Buen provecho. Coma sabroso, Aunque sea cochito. aunque sea cochito. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Chicharrón. Sí, chicharrón. Barriga. Es día del chicharrón con barriga. Hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Muy bien. Y si no se apuran, no van a llegar a su programa de radio. Celebremos juntos el 203 aniversario del Grito de Independencia de México. Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Eventos culturales y artistas locales. Pili Moreno, Dani Guillén. Además, shows internacionales. La Comedia del Norteño. La Banda de Lupillo Rivera. Y cerrando con broche de oro, Joan Sebastián. Por si esto fuera poco, presenciarás un espectáculo piromusical. Iluminación y multimedia nunca antes visto. 18 horas. Tradición y pasión que no te puedes perder. 15 de septiembre. ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! Gobierno del Estado. Chiapas nos une. ¿Estás pensando en crear algún producto o servicio? Asiste a la Expo Enlace Comercial 2013 el próximo 20 de septiembre en el Centro de Convenciones y Poliforum en Tuxtla Gutiérrez. Ven a conocer los programas empresariales y productivos que el gobierno estatal y federal te ofrecen. Podrás vincularte con más de 100 empresas, así como establecer enlaces comerciales con todos los municipios del estado, impulsando a Chiapas. El Consejo Coordinador Empresarial te invita. No te lo puedes perder. Congreso del Estado, Secretaría de Economía, Gobierno del